Anselmo ha acudido al hospital para que la doctora Romero le haga un chequeo rutinario, ya que padece varias enfermedades crónicas que requieren control periódico. Pues de momento la tensión está bien. Y sin pastillas, ¿eh? Pues eso es un logro. ¿Te podrías quitar los zapatos y los calcetines, por favor? Y has hecho un vistazo a las piernas. Nada. Bueno, en principio veo venas marcadas y también arañas vasculares. Y esto es relativamente normal en una persona diabética como tú y también con una insuficiencia venosa crónica, ¿vale? Es que ese tobillo está inflamado, está rojo. ¿Eso duele, doctora? ¿Sí? Sí. Y también está caliente. Ernesto, el primo del doctor Herranz, acude a su consulta acompañado de su novia, la psicosexóloga Bárbara Magán. Ernesto, no veo nada normal. Te veo más delgado. ¿Puede ser? Algo. También me noto un poco cansado. A lo mejor por eso no fluyo. Bueno, ¿hace cuánto que no te haces un chequeo? No sé. La verdad es que no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? ¿Con un primo médico? Pues ya te vale. Voy a pedir analítica. Tienes que hacerme un favor. Necesito que te inventes cualquier cosa que justifique mi falta de deseo sexual para que Bárbara se quede tranquila. A ver, un momento. ¿Estás bien o no? No. Bueno, sí. Pero precisamente por eso, porque no paro. No, primo. No me voy a inventar un diagnóstico. Y si no estás enfermo, no te inventes síntomas. Diego, por favor. Que no me metas en tu chan. ¿Lo encuentras o no? Lo tengo. Bueno, pues nada. Que yo me hago todos los análisis que me has dado y vendremos a por los resultados. Lo que se ve en la radiografía es un desgaste articular, probablemente debido a la edad. ¿De acuerdo? De todas formas, tú tienes artrosis en la rodilla y no podemos descartar que también haya en otras articulaciones. Esto por un lado. Por otro, tengo aquí los resultados de los análisis y la diabetes sale descompensada. Y también los marcadores inespecíficos de inflamación están elevados, ¿eh? Ernesto, tengo los resultados. Tienes una anemia microcítica hipocrómica. Esto lo que quiere decir es que tienes los glóbulos rojos pequeños y tienes un déficit de hemoglobina. Creo que está provocado por un déficit de hierro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te voy a poner un suplemento de hierro y haremos un estudio genético. En un par de días te daré cita. Pues yo sigo pensando que hay algo más. Pero bueno, ¿vas a seguir con esas tonterías? ¿Tonterías? Pues gracias a esas tonterías, como tú las llamas, me di cuenta de que tu primo estaba en un gran momento de plenitud sexual. Nada más verle. Y sin tener ni idea de que tenía novia. Muchísimas gracias por el cable, Diego. Lo del déficit del hierro ha estado genial. Muy bien, tío, muy bien. Ernesto, no te enteras. No tienes un déficit de hierro. Tienes un déficit de hemoglobina. Y creo que está provocado por el hierro. No me lo habías pedido una cerveza. Pero bueno, Anselmo, ¿qué ha pasado? Que me duele mucho el tobillo, doctora, me duele muchísimo. ¿Has hecho todo lo que te dije y aparte te has tomado la medicación? Cuidadito. Ay, se me ha hinchado muchísimo y me duele el tobillo. Tranquilo. Alejandro, llévatelo a boxes, ¿vale? Gracias. ¿Eres María? Sí. Bueno, me alegro mucho de que hayas podido acompañarme, ¿eh? Desde que está jubilado, me está dando más guerra que cuando estábamos casados. Bueno, vente conmigo. Sí, cómo no. Bueno, pues el tobillo está más inflamado, ¿eh? De momento la medicación, desde luego, no ha hecho efecto, por tanto, una celulitis no es. ¿Y qué puede ser, doctora? Bueno, si es una artritis, desde luego desconocemos el origen. Entonces, lo que vamos a hacer, Anselmo, es un análisis de sangre que incluya un estudio completo de anticuerpos de artritis y también el factor reumatoide, ¿vale? Es matemático, vengo aquí, lo primero que hacen es sacarme sangre. Ay, me duele. ¿Desde cuándo te duele el abdomen y las articulaciones? Al poco de empezar a tomar el suplemento del hierro. ¿Y Bárbara? Las cosas vuelven a no estar bien. Además, quería aprovechar que Bárbara está impartiendo una terapia de grupo para hablar contigo. Vale. Ernesto, no quiero chanchullos, ¿vale? No me cuentes nada. Diego, mi deseo sexual ha desaparecido. Por completo. Y Bárbara empieza a sospechar que no solo por la anemia. ¿Y es así? ¿Te acuerdas de la compañera de trabajo de la que te hablé? Con la que se me lió hace unos meses. Sí, sé quién es. Bueno, pues una cosa lleva a la otra. Y es verdad que mis relaciones con Bárbara se han resentido. Pero ahora, y eso es lo que me preocupa,
Ni siquiera con la otra me apetece. A ver, tengo los resultados. Tienes una hemocromatosis. Además, los niveles de hierro y de ferritina son elevados. ¿Y entonces qué es lo que me está pasando? Pues no lo sé. Quiero hacerte pruebas, pero creo que puedes tener talasemia. Bueno, pues tengo ya los resultados y han dado positivos en los factores reumatoides. ¿Y eso qué quiere decir, doctora? Pues significa que tienes artritis reumatoide. Lo que pasa es que en tu caso concreto no ha sido fácil dar con el diagnóstico porque la clínica que presentabas realmente no apuntaba a esta enfermedad, ¿vale? Entonces, después de hacer varias pruebas, pues hemos dado con ello. Elena, soy papá. Elena, por favor, no me cuelgues. Elena, por favor, te pido... La ecografía muestra que tienes el hígado inflamado y eso puede estar provocado por unos niveles de hierro exageradamente altos. Pero vamos a ver, ¿no se suponía que tenía anemia? Sí, fue lo primero que pensé, pero luego hicimos un estudio y confirmamos que tenía talasemia. Pero eso no explica los niveles de hierro, y menos cuando has dejado de tomar el suplemento. ¿Por qué no me lo has contado? Lo hice por ti, por no preocuparte. Pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, él me ha estado contando toda la semana que tenía anemia y yo me he preocupado de que se tomara el hierro. Y se lo ha estado tomando tan tranquilamente. Pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre seguir con un tratamiento como suspendido? No pensé que pasaría nada. Tranquilo, Anselmo. Me duele mucho el pecho, doctora. Tranquilo. Paula, 2 heladores, ¿de acuerdo? Hay que llevarlo a REA. ¿Qué le pasa, doctora? Podría ser un infarto, hay que estabilizarlo. Tienes una betatalasemia minor. Es un trastorno hereditario y lo que tenemos que hacer es pautar un tratamiento para nivelar la hemoglobina. Gracias, primo. ¿Y Bárbara? Hemos terminado. Dentro de lo que cabe no se lo ha tomado muy mal. ¿Se ha ido a casa? No lo creo. Seguro que quiere saber si estoy bien. Por lo menos ha sido sincero. Vamos a hacer una cosa. Como te quedan todavía un par de horas de tratamiento, si quieres me acerco y hablo con ella. ¿Quieres? Venga. ¿Cómo estás? No estoy mal. Un poco dolida, claro, pero vale, estas cosas pasan. Ya vendrán tiempos mejores. Bueno, me alegro de que te lo hayas tomado también. A ver, te voy a decir una cosa entre nosotros. Te mereces a alguien mejor. A mi primo lo quiero mucho, pero es un pieza. Ya. En fin, las energías sexuales nos llevan a descontrolar a veces, ¿no? Pero lo que sí que hay que controlar es la mentira. Eso sí que no lo perdono. Por eso te recomiendo que si tienes algo que decirle a tu novia, lo hagas cuanto antes. A ver, Ortega es mi amiga. Pepa es mi novia. Y no tengo ninguna mentira, me refiero que amiga, novia. ¿Vale? ¿Ortega es la del pelo rizado? Sí, Ortega es mi amiga y Pepa es mi novia. Pues yo lo siento mucho, pero veo que con Ortega ahí hay algo. ¿Cómo estás, Anselmo? Cansadito, ¿no? En principio pensaba que tenías un infarto de miocardio, pero las pruebas indican que lo que has sufrido es una insuficiencia cardíaca aguda. Anselmo, mira, que sea la última vez que me rebuscas en el bolso. Que ya sé que me cogiste el móvil para buscar el número de Elena. Aunque yo creo que tienes una conversación pendiente con ella y ella contigo. Y la he evitado durante mucho tiempo. No entiendes nada, ¿verdad?